¿Qué tal? Reciban un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su televisión pública de Doñana Comunicación. Vamos a comenzar un nuevo espacio, Tiempo de Opinión, y créanme que estamos muy contentos desde la labor que estamos desarrollando por parte de todo el equipo aquí en Doñana Comunicación, porque tenemos que decir, ustedes lo saben, y siempre iniciamos nuestro relato y nuestra conversación de este modo. Invitamos a todos los grupos políticos para que nos den su parecer, su opinión, pues aquí en otro formato más distendido, donde tienen la oportunidad de dirigirse a ustedes y explicarles convenientemente pues todas las cuestiones del máximo interés, porque es el interés pues más a la mano, el más cercano, y por tanto, y como digo, pues los temas que más nos afectan. Y como digo, pues estamos muy orgullosos de la labor que estamos desarrollando, porque pues tenemos que decir que esa invitación en este mes ha sido satisfecha y ha sido cumplimentada por los 5 grupos políticos que tienen representación en el Pleno, y también alguna que otra entidad, bueno, pues que se ha sentido aludida por asuntos prioritarios, como digo, del municipio, y que también ha acudido a este espacio, Tiempo de Opinión. Así que pues les agradecemos a todos que hayan contado con su televisión pública para todas estas explicaciones. Bueno, digo, a partir de este programa nos faltaba Independientes por Huelva al Monte. Tenemos a Cristina Medina con nosotros, su portavoz. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Y por supuesto, pues como decía, pues cada grupo político marca su agenda, sitúa este programa donde y cuándo pues más puede interesarle, y nosotros pues por supuesto les abrimos las puertas a todos para que puedan dirigirse a ustedes. Bueno, vamos a comenzar nuestro diálogo. Un diálogo que en anteriores programas, también en este, pues se ha iniciado con el pleno que tenía lugar el 16 de septiembre finalmente. Un pleno que fue muy intenso, con algunos puntos de extraordinario interés para toda la ciudadanía. Entraremos, entiendo, en todo lo que tiene relación con el proyecto de remodelación de la depuradora de Matalascañas, y a partir de ahí, pues el punto de cesión de terrenos, que era el que se incluía concretamente en el plenario, pero sí queremos, en primer lugar, un repaso general desde Independientes por Huelva al Monte de lo sucedido en la sesión plenaria. ¿Qué destacaría? Bueno, pues yo destacaría la falta de democracia, que además el pleno empezó con una declaración que la alcaldesa, sin consenso con el resto de los partidos políticos, decía que era para la democracia, y lo que le hicimos fue el resto de partidos políticos de la oposición, y en este caso yo desde Independientes por Huelva dije que democracia que nos estaba dando en el Ayuntamiento de Almonte, y esa señora pues cogió y dijo que era una declaración del equipo de gobierno. Y además dijo que es que nosotros estábamos contra la democracia. Precisamente la crítica no es que los demás partidos estemos contra la democracia, es que es la falta de aplicación de ella a la democracia. Precisamente lo que estábamos denunciando era esa falta de democracia que existe en el Ayuntamiento de Almonte. Y como prueba de esa falta de democracia están los constantes cortes de micro de esta señora, sobre todo a mí, a la portavoz que está aquí en este momento. Pues porque no le interesa que diga lo que tengo que decir, porque no le interesa que informe al pueblo, porque no le interesa que haya un control al gobierno, y estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo lo que la ley nos exige a los partidos de la oposición, que es el control al gobierno y la fiscalización. Y ya comenzó el pleno dando mentiras a la ciudadanía respecto a la situación económica del Ayuntamiento de Almonte. Entonces, esta portavoz le levantó la mano, eso fue casi al inicio del pleno, y dijo que queríamos dudas de ese informe económico y que queríamos aclaraciones y que se estaban mintiendo los ciudadanos. Y ese fue el primer corte de micro. No me dejó hablar. Dilataron el pleno, que fue soporífero, de una manera, leyendo un decreto, tardando ahí lo más grande, dándole a los concejales de gobierno más de media hora para que hablasen cada uno, cuando a nosotros nos deja 2-3 minutos, no nos deja expresarnos, precisamente en ese ejercicio antidemocrático de la libertad de expresión, y era para ocultar la realidad económica del Ayuntamiento de Almonte y la mala gestión que están realizando. Vamos a seguir por ahí. Como comenta la portavoz de Independientes, un primer momento de tensión acerca pues, de un punto que tenía que ver precisamente con la economía de las cuentas de la institución municipal. ¿Qué tendría que decir su formación política acerca de eso? Pues queremos informar a la ciudadanía, ya que no tenemos oportunidad de hacerlo en el Pleno por la falta a la libertad de expresión que nos hace la alcaldesa, pues que dijeron
que le quiero decir al ayuntamiento, a los ciudadanos, que el Ayuntamiento de Almonte está acogido a fondos de ordenación por la crisis económica tan aguda que tiene. Al estar acogidos a fondos de ordenación, nosotros tenemos que tener aprobado un plan de ajuste y dar cuenta de eso al Estado, de cómo están las cuentas de Almonte. En el plan de ajuste que se hizo en 2018 se tenía que hacer unos ingresos, y aquí lo pongo en un cuadro para que todo el mundo lo sepa. En 2018 se tenía que incrementar los ingresos en 335.000 euros, en 2019 en 515.779, en 2020 en 515.779 y así. ¿Para qué? Pues para ir sacando al pueblo de Almonte de la deuda que tiene. Pero además se tendrían que disminuir los gastos. ¿Cuál es la realidad? Ellos mienten en ese informe de gestión y por eso nos cortan el micro y nos quitan la palabra y dice que este año se han incrementado los ingresos. Estamos diciendo, perdón, que se tendría que hacer en el ejercicio 2020 en 515.000 y se han incrementado en 13.000 euros. Pero lo que no dice es que del acumulado ya llevamos en 2 ejercicios y 3 meses del ejercicio 2018 unos ingresos que tendrían que haber superado 1.366.971 euros y no se ha llegado. Pero ya no solamente eso, sino también están los gastos. Mienten a la ciudadanía y le ocultan que lo que tenemos es una desviación de ese plan de ajuste en 2 años y medio de 4.860.000 euros. O sea, están mintiendo a la ciudadanía en las cuentas del Ayuntamiento de Almonte. Tendríamos que tener casi 5 millones de euros más que no se están llegando a los objetivos. Y todo eso lo mienten a la ciudadanía, no hacen las auditorías de las empresas públicas, no hacen la auditoría del Ayuntamiento de Almonte a la que se comprometieron en las elecciones y no hacen nada. Entonces interesa cortarle el micro a Independientes por Huelva porque dice la verdad a los ciudadanos. Interesa que estén desinformados. ¿Por qué? Pues porque no les interesa que estemos diciendo lo que está realmente ocurriendo en el Ayuntamiento de Almonte. Hoy nosotros estamos dando la palabra desde Tiempo de Opinión a Independientes por Huelva Almonte y evidentemente este es un programa que sigue abierto y cualquier tipo de denuncia, crítica, etcétera, pues puede tener su continuidad y su réplica. Además, Pepe, te quería señalar una cosa. Yo levanto la mano, le digo a Rocío del Mar Castellano que están mintiendo a la ciudadanía, me dice que no me da la palabra, que es un dar cuenta. En un dar cuenta tiene obligación de hacer las aclaraciones que pida la oposición, me niega esas aclaraciones y le digo, bueno, pues lo haremos luego, pienso en el turno de ruegos y preguntas. Termina el pleno dilatándolo para que no hubiera mociones de urgencia, que luego hablaremos de ellas, y ni turno de ruegos y preguntas. Y pasa una cosa, digo, ustedes están mintiendo. Y el interventor se pone malo y ya no está más en el pleno. Vamos a continuar con otro momento del pleno en este repaso que estamos haciendo. Bueno, y hay que decir que estamos casi en el final de esta semana, pero el próximo lunes anunciamos a las 6 de la tarde habrá pleno en el Ayuntamiento de Almonte, así al menos pues aparece publicado en la página almonte.es, la página oficial del Ayuntamiento de Almonte, y también pues por cierto ha sido comunicado ya por Doñana Comunicación en sus redes sociales. Bueno, hubo una propuesta relacionada con los representantes de órganos colegiados, que además partía de Independientes y que, bueno, pues coincidió o finalmente pues provocó un receso, digamos, en el pleno. Bueno, se llevó a cabo pues también la retransmisión, Diario de la Salve, etcétera, y después el pleno se retomó. Como era un punto que partía de una moción de Independientes, o al menos así lo recuerdo en la sesión plenaria, pues ¿qué es lo que proponía? ¿Qué continuidad tendrá este tema en un próximo futuro? Porque entiendo que será así. Pues sí, vamos a ver. Rocío del Mar Castellano, en su legislatura, como ya se ha estado viendo, pues engañó a sus socios de gobierno, a Independientes por Huelva, pero nosotros nos fuimos con toda la dignidad, denunciándolo. Y dejamos ese sillón y ese sueldo y dijimos, no, nosotros estamos aquí para trabajar por nuestro pueblo, desde el punto que sea, pero desde la libertad y desde la responsabilidad, la conciencia y el cumplimiento a un programa político. En este caso, expulsa a las 3 concejalas del PP y lo que quiere es llevar, porque necesita, para su expulsión del resto de los órganos colegiados, necesita la aprobación del Pleno.
Nosotros lo decimos, no vamos a ser brazo ejecutor de las medidas que entendemos de esta señora con falta a la democracia, y entonces nosotros desde el Pleno no lo íbamos a aprobar. Y bueno, pues lo que proponemos, y de hecho presentamos una enmienda, y ella sabía que llevábamos, porque se lo habíamos dicho al secretario, una moción de urgencia, donde si no se aprobaba en la enmienda, íbamos a proponer de urgencia que toda la oposición accediese a los órganos colegiados. O sea que va a ser la oposición quien iba a estar en esos órganos colegiados. Para que la ciudadanía lo entienda, pues por ejemplo, quien representa en el Consejo de Participación de Doñana, quien representa en la Fundación Doñana 21, quien representa en la Mancomunidad, quien representa en Patronato de Turismo, quien representa en el Consorcio de Bomberos, son órganos de gobierno. Y la oposición, entonces nosotros hicimos una enmienda y llevábamos preparadas las dos cosas, la enmienda y la moción de urgencia, que por eso dilataba, porque esta señora cuando tiene la oportunidad de convocar para que se termine el pleno, pero a ella no le interesa. ¿Por qué? Pues porque así nos quita esas mociones de urgencia y esos turnos de ruegos y preguntas que luego nos limitará a los 5 minutos que ella dice, y que además se ha hecho una ley a su medida con la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que no está diciendo lo que dice la norma superior jerárquica, que es el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 1986, que es una norma, un Real Decreto. Entonces, esta señora pues hace eso, y desde Independientes lo que dijimos es no. Como no estamos de acuerdo en la política tan nefasta, en la nefasta gestión que está realizando del Ayuntamiento de Almonte, pues por lo menos vamos a ceder la oposición, tanto PP como Ilusiona como Independientes, a esos órganos de gobierno. Bueno, no sé si queda algún tema para repasar en el Pleno. Dicho sea, fuera parte de la depuradora, que hablaremos ahora, sí, o la cesión de terrenos para la remodelación de la nueva depuradora, que evidentemente ha sido el tema quizá más importante, más trascendental y desde luego a juicio del interés de los portavoces de los grupos políticos, lo decíamos con interés, bueno, pues desde luego uno de los más importantes que hemos abordado aquí desde Doñana Comunicación. Pero bueno, usted fue expulsada al final del Pleno. Sí, sí. Expulsada con el totalitarismo que se puede ver por parte de la alcaldesa. De hecho, me gustaría que los ciudadanos viesen ese vídeo donde ella tiene que apercibir, por ley, 3 veces antes de la expulsión, y entonces poco más o menos que dice, le apercibo 1, le apercibo 2, le apercibo 3, expulsada. O sea que es que, pero vamos, te digo una cosa, Pepe, expulsada de manera antidemocrática, de manera ilegal, pero además yo estaba allí dispuesta a que si me tenía que llevar la policía, que no tiene, por la nefasta gestión con la policía que tiene, y yo sabía efectivamente que no tenía policía, pero que me hubiera dado igual, porque si yo me tengo que ir de un pleno por defender la libertad de expresión, la igualdad y el derecho a la no discriminación de los homosexuales, de las minorías religiosas, de las minorías étnicas y de los hombres y de los niños y de cualquier persona, yo me voy expulsada, y que salga ella en los titulares como la alcaldesa que expulsa a un concejal por defender el derecho a la libertad de expresión y a la libertad. Ella y la concejala Elena Ramos del PSOE, que para mí fue vergonzoso que no quisiera incluir en la moción que solamente defendiera a las mujeres y a las niñas y no defendiera al resto de las personas. Porque la ley, la Constitución, lo que te dice en el artículo 14 es el derecho a la igualdad de todos. Sin discriminación por circunstancias personales, por circunstancias religiosas, por circunstancias de cualquier tipo, incluidas las de género. Y ahí se hizo. Y se fue contra los LGTBI++, como quiero decirlo, porque hay muchos tipos de colectivos, y contra las minorías religiosas y raciales. Entonces, ellas allá con la política que llevan, ellas allá con la antidemocracia que practican, y ella allá, si quiere que yo me vaya detenida, me iré con mucho orgullo, y que salgan todos los titulares de índole nacional, como salió cuando me increpó vejándome, diciéndome conejo que no merece el tiro. Y ya me fui del equipo de gobierno diciendo las vejaciones a las que me sometía esta señora. Y si yo me tengo que ir detenida por sus vejaciones, me iré. Ya veremos luego quién tendrá que ser, quién tendrá que dar explicaciones. Bueno, no sé si queda algún tema más del Pleno. Creo que podemos dedicar suficiente tiempo a la depuradora, porque además pues también hemos encontrado
mucho interés y mucho seguimiento por parte de todos ustedes como telespectadores. Aquí hemos tenido pues a los diferentes actores, tuvimos un primer programa con el equipo de gobierno, después han comparecido aquí pues tanto Partido Popular como Ilusiona, como incluso la Asociación de Propietarios de Matalascañas, y finalmente pues también queremos darle ese turno a Cristina Medina desde Independientes. Bueno, el punto finalmente, el de la cesión de terrenos para poner en marcha la remodelación de la depuradora, salió con voto negativo, por tanto, bueno, pues se quedó sobre la mesa, no se aprobó con el voto de los diferentes partidos de la oposición. En aquel momento, vamos a recapitular porque hace, bueno, pues ya un tiempo, se requería una documentación al equipo de gobierno de la que no se disponía, fue uno de los argumentos que se utilizó por parte de los distintos grupos políticos. También se cuestionó el hecho de que se construyera en terrenos privados y no públicos, y se aludía al informe negativo de una arquitecta, de la arquitecta municipal, que después había sido, bueno, pues de algún modo rectificado o contrapesado con el informe del secretario de la corporación. Ahora hablaremos de más asuntos, pero bueno, ya han pasado bastantes días, ha pasado 3 semanas más o menos. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué tiene que decir la portavoz de Independientes acerca pues, de esos reparos que influyeron en el voto negativo en cuanto a la cesión de los terrenos? Vamos a ver, nuevamente volvemos a denunciar públicamente la falta de transparencia, la falta a la legalidad y la falta pues, a la responsabilidad de asuntos trascendentales para el pueblo de Almonte por parte del equipo de gobierno. Aunque Miguel Espina de alguna manera estaba intentando desmentir lo que Independientes decía, al final reconoció que cuando Independientes estaba en el equipo de gobierno formó un gabinete de crisis porque la depuradora era asunto trascendental. Reconoció que esta concejal fue a urbanismo a ver todos los documentos y no había ni un solo documento. Es muy llamativo, señores ciudadanos, que un tema que es de urbanismo no haya ni un solo documento y que esté solamente en el despacho de 2 personas. Y que no esté pasado por los técnicos de urbanismo. Aquí la arquitecta denuncia una cosa, y es que dice, bueno, primero, que la ocupación directa no puede realizarse por no encontrarse en el sistema general adscrito al ámbito tal y como se exige por el artículo 141 de la LOUA, que podría realizarse la ocupación de una dotación local, de una dotación propiedad del ayuntamiento, que ya estuviese prescrita, como por ejemplo para espacios libres. Entonces, la cuestión es, ¿por qué se hace en terrenos privados? ¿Por qué no se le dice a la ciudadanía que lo que se le está quitando a esos propietarios particulares es una carga de 7 millones de euros que sería para hacer los aparcamientos para el pueblo de Almonte, en Matalascañas? Un aparcamiento allí. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué utilizas terrenos privados y quitas esa obligación de esos propietarios de 7 millones de euros y no lo haces en terrenos públicos? ¿Por qué incluso nos ocultó documentos que exhibió en el Pleno en el que decía que habían estudio de varias alternativas? Jamás se exhibieron a ninguna de las partes, jamás se exhibió a esta concejala estando dentro del equipo de gobierno. Eso lo voy a comentar porque usted ha formado parte del equipo de gobierno en el primer año. Jamás, y de hecho me fui porque no me daban documentos. Porque el concejal Miguel Espina, cuando estaba en el equipo de gobierno y con posterioridad, le dije a qué fondo FEDER nos tenemos que remitir, porque ese es el marco normativo del montón de millones de euros que pone la Unión Europea a disposición para hacer la depuradora, y él no sabe cuál es ese fondo de ordenación. Entonces usted no sabe cuál es lo que usted tiene que cumplir, usted no sabe cuáles son las normas. Da escalofríos ver la falta, ver en qué manos estamos siendo dirigidos. Da escalofríos. Y luego, usted que le plantea a posteriori, pedimos toda la documentación. Desde Independientes se dijo, señores, nosotros no estamos negando una depuradora. La depuradora es esencial, infraestructura esencial que llevaba Independientes, por la que ha estado luchando
como no ha hecho ningún otro partido político desde que entramos en esta legislatura. Primero en el equipo de gobierno, convocando hasta un gabinete de crisis, y después, en cuanto que salimos, la llevamos el año pasado en septiembre. ¿Y por qué se nos votó en contra? Hace un año se podían haber buscado otros terrenos, una innovación, donde no le costase dinero al pueblo de Almonte, donde se podría haber puesto la depuradora al final de la carretera norte o en otros sitios, no en segunda línea de playa, que eso tiene que estar para construirse hoteles, para construirse infraestructuras, espacios de ocio, para otro tipo, y darle a la playa las infraestructuras que necesita de una forma ordenada. Pero eso no interesaba. Ese convenio estaba siendo ocultado. Y lo que se estaba ocultando era esa carga de 7 millones de euros que nosotros entonces no lo sabíamos, nos hemos enterado ahora. Pero es más, tan poca transparencia tienen que no lo llevan ni a la comisión informativa, sino que meten estos documentos antes del pleno, en la convocatoria para el pleno, y el informe de la arquitecta, que era contrario al informe del secretario, lo meten 48 horas antes, dentro de la documentación, para que no nos diéramos ni cuenta. Esa falta de transparencia da mucho que pensar. Además, también le digo, porque después hemos tenido una reunión precisamente en la comisión informativa para este pleno, donde Independiente se puso a preguntar. Nosotros ya le dijimos desde el mismo pleno, y lo pedimos por escrito y lo publicamos en nuestra página de Facebook de Independiente, le pedimos que hiciera una mesa de trabajo. Le pedimos que convocase a los 3 arquitectos que hay en el Ayuntamiento de Almonte, que convocase a la letrada de urbanismo, que convocase al secretario y al interventor, porque aquí no hay un informe económico, y aquí hay una retirada de unas cargas de 7 millones de euros, que si esos propietarios ahora se le quitan y mañana hay que hacer el aparcamiento, lo tiene que hacer el pueblo de Almonte. ¿Mañana qué nos va a costar? ¿A nosotros 7 millones de euros? Es que se está confundiendo el mensaje deliberadamente, deliberada y maliciosamente. No es se ha votado no a la depuradora, se ha votado no a una cesión de terrenos que vemos donde pueden haber intereses que no sean los mejores para el pueblo de Almonte. Teníamos aquí hace unos días, no demasiados, a la Asociación de Propietarios de Matalascañas. Ellos nos comentaban, bueno, las sombras que veían también, la necesidad de determinadas explicaciones, y nos hablaban de los plazos. Nos hablaba de la urgencia de los plazos, y esa sí es pues una cuestión real, porque, bueno, tal y como nos exponía el portavoz, Miguel Jurado, bueno, pues poquito tiempo hay, incluso entiendo para las innovaciones urbanísticas que se plantean y que son fundamentales para la definitiva construcción en esa zona, porque, claro, no está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es la opinión que tiene sobre bueno, pues esa urgencia que de pronto ha sobrevenido, ¿no?, a tener que construir ya la depuradora, claro, comenzar ya? Esa es precisamente lo que estamos diciendo, Pepe. Nosotros llevamos hace un año esto. Esa innovación podría estar hecha en cualquier sitio que le interesara a Matalascañas, pero se votó en contra. Y ahora lo traen y dicen, antes decía que la obra tenía que estar empezada antes de 2023, ahora dice que tiene que estar terminada en 2024. Digo, sin además decirnos ese fondo FEDER, que se supone que es el que establece ese marco de tiempos incluso. Luego hay otra cosa, dice que por parte del Ministerio se le ha requerido, se le ha exigido que cuál es el documento, que dónde está ese requerimiento. No se nos ha exhibido, no se nos ha exhibido. Pero hay otra cosa, ¿por qué lo haces ahora de urgencia? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué votaste en contra? ¿Para qué? ¿Para que tuviéramos que votar así? ¿Para que tuviéramos que hacerlo ahí donde tú tienes establecido? ¿Para que tuviéramos que quitarle unas cargas porque dicen que los propietarios del terreno ahora mismo nos están poniendo un puñal sobre el pecho y están diciendo que si no se les quita la carga no se hace? Porque usted tenía mecanismos de innovación que podría estar hecha, usted tenía mecanismos de expropiación, usted tenía los mecanismos necesarios, usted podría haber buscado otro sitio. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué esto? Entonces es lo que nos dicen. Incluso hay personas que han descolgado el teléfono y le han dicho a Independiente, cuidado con los intereses personales que puedan haber. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos viendo el interés de unos propietarios que además son los que presentan al Ayuntamiento de Almonte el convenio que pasan al Pleno. Lo presentan 1 o 2 o 3 días antes. Un convenio donde se les tiene que retirar 7 millones de euros de cargas. Y que además se nos dice, y además ya casi tienen vendido el resto, porque ese terreno no lo podían vender por las cargas urbanísticas que tenían. Y dice, y ya están especulando con el hotel y con lo que tienen allí. Entonces aquí la duda es, ¿se está velando por el interés de unos pocos o se está velando por el interés de todos?
Y ahora también digo, tristemente estamos viendo, porque a lo mejor no nos han dejado más opción, porque han arrinconado el tiempo y las circunstancias, para que a lo mejor, que es lo que vamos a ver, porque nosotros pedimos esa reunión, no nos la han concedido hasta mañana por la tarde y no la querían conceder. Y dijimos en esta comisión informativa de este pleno que va a haber el lunes, que si no se hacía esa mesa de trabajo volveríamos a votar en contra. Pero además no pone a todos los técnicos de urbanismo, va a traer solo a la arquitecta. Y además se ha negado a traer a la letrada de urbanismo, para que haga un contraste con el informe jurídico que hace el secretario. Y recordemos, la letrada de urbanismo, y además nos dicen, porque Independiente sí se ha ido a hablar con esos funcionarios. Y nos dice tanto la letrada de urbanismo como la técnico que nunca ha estado allí el expediente, cosa que ya dije y que además reconoció Miguel Espina en el pleno. ¿Por qué no ha estado un expediente de urbanismo en urbanismo? ¿Cómo pueden no conocer ni siquiera las propuestas de depuradora que pasa el Ministerio? Y además otra cosa muy importante, se nos dice, y además así lo tenemos entendido jurídicamente, que ese convenio es un convenio de planeamiento, no un convenio de gestión como ha dicho el secretario. Y es más, Miguel Espina, en esta última comisión informativa que tuvimos hace 2 días para el pleno que viene, reconoce que puede ser necesaria una innovación, lo cual estaban negando antes. Por tanto, todo lo que está diciendo la oposición tiene sentido. Lo que pasa es que puede ser que lo tengan todo preparado para que solo pueda hacerse así. Y de verdad, lo que más me duele es tener que levantar la mano cuando creo que se podrían hacer las cosas de una manera que realmente velase por el interés general. Y volvamos a estar en lo que tantas veces se ha criticado en este ayuntamiento y en la gestión de este pueblo, y es que al final se esté velando por la gestión de unos cuantos particulares en vez de por la gestión de todo un pueblo. Bueno, es de gran interés todo lo que hemos escuchado y estamos escuchando de Cristina Medina y de Independientes por Huelva al Monte. En cuanto a la petición de información, ¿ha habido las reuniones suficientes? Porque además se pedía esa documentación. Me comenta que en principio está prevista una reunión para mañana por la tarde. En principio, estamos todavía jueves, sería por tanto el viernes y que llegaría con carácter previo al pleno que tiene lugar el lunes por la tarde. Esa, digamos, es la previsión a día de hoy. Como decía, era exigencia de la oposición, esa reunión, también ese plazo de 2 semanas para estudiar la documentación, pero que me comenta que... Mire, la de documentación nos dijo que teníamos 2 mañanas para recogerla, además previa cita. De hecho, yo me llevé allí esperando 2 horas. Él sabe que estamos en las mañanas, que nosotros estamos trabajando. Entonces, te hace perder las mañanas, ¿vale? Recogimos la documentación parcial, no nos la han dado toda. No nos la han dado toda. Y encima nos dejan eso y ya no iban a hacer la mesa. Lo que pasa es que Independientes dijo en esa comisión informativa, o usted hace la mesa o nosotros volveremos a votar en contra. Entonces, los otros partidos de la oposición dijeron lo mismo. ¿Vale? Entonces, por lo que, viendo que en el pleno del lunes se iba a volver a votar en contra por esa falta de transparencia, por esa falta de documentación, no en contra de la depuradora, en ningún caso en contra de la depuradora, sino en todo caso exigiendo que el convenio sea lo más favorable para los intereses de Almonte. Entonces, cuando ya se han visto de decir, bueno, que vamos a volver a ir al pleno, diciendo que se le ha negado a la oposición los documentos y que se le ha negado, entonces han convocado para mañana por la tarde. Para mañana por la tarde, cuando ya el pleno es el lunes siguiente, el día siguiente hábil. No ha habido, y además no se va a hacer de las formas que ha pedido la oposición. Nosotros pedimos que se hiciera esa mesa de trabajo, una mesa técnica. Y además hay asociaciones, como la Asociación de Propietarios de Matalascaña, que nos constan que han estado muy preocupados, que nos pidieron, incluso nos dijeron, llamaron a esta portavoz, Cristina, ¿os importaría? Por mi parte estaban invitados, porque además me parece un tema muy importante y que si la ciudadanía quiere participar, ahí debe de estar. Y que de eso se trata. Se trata de hacer una política participativa, de consenso, donde las cosas se aprueben por unanimidad, pero se aprueben con legalidad, con transparencia y velando por el interés público. Y también quiero decir un reproche a otras asociaciones que no han tenido ni la deferencia de descolgar antes un teléfono
para escuchar cuál es la versión de la oposición, que no han tenido ni siquiera el mínimo ejercicio de responsabilidad de ver qué pasó en ese pleno, porque si lo hubiesen tenido no hubiesen hecho las manifestaciones que han hecho. Una cuestión, le voy a consultar y además, bueno, conociendo cuál es su profesión y su dedicación a los documentos jurídicos, bueno, hay un comentario por parte del Partido Popular de Almonte, por decirlo de algún modo, un símil, ¿no? Es como si construimos en un terreno y pueden llegar más adelante y tirarnos la casa porque el terreno no era el apropiado. ¿Es un riesgo real o una vez que empiezan este tipo de construcciones ya no las para nadie? Al margen de que, y lo hemos escuchado aquí también, según la opinión del representante político en cuestión, podría estar cerca, al filo o más allá de la legalidad, porque aquí hemos escuchado un poco de todo. Pues es un riesgo real. De hecho, nosotros lo decíamos y lo decíamos en el Pleno. ¿Cómo vamos a hacer una cosa sin los informes jurídicos, sin los informes técnicos que estén dando la aprobación total? ¿Cómo la vamos a hacer para que luego tengamos problemas? Que entonces que perdemos esos fondos, entonces realmente se va la depuradora. Mira lo que ha pasado con el balcón del Atlántico, ¿vale? Independientes ha denunciado la ilegalidad de cómo se ha hecho y ahora nos están exigiendo que devolvamos casi 500.000 euros, encima con una obra que dudamos mucho de cómo se ha hecho esa licitación, que además todo el mundo, en la ciudadanía corre el rumor de por qué solamente están dándose las licitaciones a una o dos empresas. ¿Por qué solo a esas empresas? Y además hay más irregularidades en esa licitación que las denunciaremos en el momento que consideremos oportunas. Ya hemos denunciado que la Junta de Andalucía está pidiendo la devolución de casi 500.000 euros, señores. Casi 500.000 euros que por no hacer bien las cosas va a tener ahora que sufragar el pueblo de Almonte. Pero es más, incluso en la depuradora, nosotros decíamos el tema de que se precisa una innovación. Dice el secretario que un PERI, pero es que ya Miguel Espina en esta reunión está diciendo que posiblemente se precise una innovación, para que los ciudadanos puedan entendernos las diferencias. Una innovación significa que es algo que no está previsto en el planeamiento urbanístico y que hay que hacerlo como novedoso. Esa innovación se puede hacer tanto en estos terrenos como incluso dice la propia arquitecto municipal en cualquier espacio público del Ayuntamiento de Almonte, donde no tendríamos que quitarle cargas a ningún propietario, donde esos 7 millones de euros los tendría que invertir ese propietario para el pueblo de Almonte. Pero es más, a estos señores se les está quitando esa carga de construir 512 plazas de aparcamientos, que es de donde vienen los 7 millones de euros, más o menos, a un cálculo de unos 15.000 euros por plaza de aparcamiento. Entonces ellos dicen que se les quitan las cargas, pero es que dice la arquitecta en su informe, la superficie prevista para los aparcamientos en superficie resulta insuficiente, por lo que será necesario considerar la posibilidad de resolver parte de estos mediante un edificio en altura. Si nosotros le quitamos a estos señores, sin ningún tipo de condición, que fue lo que le dije a Miguel Espina, señor Miguel Espina, sepa usted lo que son las condiciones suspensivas y resolutivas a nivel jurídico y condicione usted a que esa carga se quitará, pero que si es insuficiente y hay que resolver en edificio en altura, esos propietarios siguen con la carga de tener que resolverlo, porque si no al final lo tendrá que resolver el Ayuntamiento de Almonte. Por eso nosotros decimos que este convenio hay que darle una revisión y hacerlo que sea lo más ajustado posible a los intereses de nuestro pueblo, porque usted le está quitando gratuitamente 7 millones de euros de carga, cuando si hay que resolver en un edificio en altura, usted tendría que condicionar a que si luego hay que hacer un edificio en altura, que lo hagan ellos, y si se han ahorrado en vez de 7, pues 3, pues han ahorrado 3, pero que no le cueste ni un duro al Ayuntamiento de Almonte, a todos los ciudadanos, que va todo con nuestros impuestos y con cómo nos tienen a base de impuestos y de tasas y de todo. Otra cuestión, se habla de un PERI, se habla de una innovación, bueno, eso significa tiempo y veníamos hablando anteriormente a partir de las declaraciones del portavoz de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, bueno, que tiempo casi ya no hay. ¿Qué podría suponer a juicio de independientes, bueno, la necesidad por otro lado de hacer cualquier innovación al Plan General de Ordenación Urbana a través del mecanismo que sea? Mira, Pepe, nosotros consideramos que la innovación tarda tiempo, pero sí que es verdad que como aquí es una obra
de interés general, además declarada así tanto por la Junta de Andalucía como por el Estado, que la innovación se podría hacer de formas rápidas. Por eso incluso planteábamos las opciones de hacerla en otro sitio. Por ejemplo, incluso pues ver la posibilidad de que se hiciera soterrada, porque además Miguel Espina no nos dice la verdad. Cuando vamos a recoger esa documentación desde Independiente, nos dice que si se hace en otro sitio se tiene que hacer al aire público, no nos los van a admitir porque los lodos están al aire público. No. Nosotros hemos preguntado a los técnicos y se puede hacer en otros sitios soterrada. Es más, ahí se va a hacer soterrada. Dentro de unos años puede haber fisuras y encima tienes que estar sacando los lodos con todos sus olores por toda la urbanización, con todas las personas que allí viven, cuando a lo mejor si lo hicieras al final de la carretera norte, la haces soterrada, ¿vale? Y los lodos no pasan por urbanización alguna, que luego los vecinos vendrán con las quejas de olores y con las quejas de todo. Por eso entendíamos que se podía hacer de otra manera, pero a ellos no les ha interesado hacerlo hace un año cuando lo dijo Independiente, cuando podían estar los terrenos, ser públicos sin que le costase ni un euro al Ayuntamiento de Almonte y hacerlo donde procedía, y no hacerlo en medio de una urbanización y dejar esos terrenos para hacer centros comerciales, para hacer centros de ocio. No hay un auditorio en Matalascañas, no hay un auditorio para hacer conciertos, no hay auditorios para programar un turismo. Tú te ves incluso, había un proyecto muy bonito que se hizo en la época de José Antonio Domínguez Iglesias, que era la dinamización de Matalascañas a través del paseo marítimo, y se planteaban incluso centros comerciales abiertos al paseo marítimo, como hay en Isla Antilla, y tú tienes salas de cine, todo abierto al paseo marítimo, tienes salas de cine, tienes centros de ocio de todo tipo, pero aquí no, aquí seguimos en lo mismo y seguimos velando por intereses particulares. Y no hemos velado con la suficiente diligencia por el interés general y por hacer esa playa que necesitamos. Tenemos muy poquitos metros ya para desarrollar en Matalascañas. Estamos muy limitados por el Parque Nacional, por el Parque Natural y por todo. Dios mío, que lo que tengamos lo hagamos bien, ya que hay tantas cosas que se han criticado que están mal hechas, que lo hagamos bien. Y eso era lo que veníamos nosotros, lo que queremos, lo que pedimos. Para eso era necesario esa reunión de técnicos, para decir, señores, da tiempo, si lo planteamos en este otro sitio, da tiempo, pero que nos tienen sin información. No quieren esa reunión de técnicos abierta, que sería lo suyo. ¿Por qué? Pues porque las ideas de muchas mentes abren más posibilidades que las ideas de dos personas que están dando informes contradictorios. Entonces, ellos tienen los mecanismos, porque tienen los técnicos, tienen los asesores jurídicos y tienen todo. Nosotros desde la oposición solo les podemos pedir, porque no tenemos esos mecanismos para estudios. Entonces, pero no sé, se va a hacer una reunión, pero yo entiendo que es una reunión que, ojalá y me equivoque, es más para callarnos la boca de que se ha hecho, porque la hemos pedido, que una reunión donde realmente se esté intentando trabajar en consenso, trabajar de buena fe por nuestra ciudadanía y por nuestro pueblo. Y a mí me duele. Me duele por mi pueblo y me duele por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos. Otra cuestión que he escuchado por ahí, se la voy a preguntar. El hecho de construir, por ejemplo, una doble planta en esa zona, ¿podría ocasionar una denuncia que, por ejemplo, parara las obras? Puede ser. Igual que el tema de los lodos. ¿No puede suponer una denuncia por parte de los vecinos? Igual que hay otro peri por construir al lado. Entonces, por eso estamos diciendo, es que estás en medio de una urbanización, estás en medio de una urbanización con vecinos. Es que ya hubo críticas con el MAS, donde está abierto el MAS y unos apartamentos turísticos, y los vecinos denunciaron, y además eso eran espacios verdes. ¿Esta es la playa que queremos? Aún así, por las palabras que le he escuchado hace algunos momentos, sí noto cierta presión en los grupos de la oposición de cara al pleno del próximo lunes. Me estaba comentando algo así como que, bueno, pues las cosas se habían puesto de una forma o se habían planteado de una forma que quizá, y por darle adelante a un proyecto, el que sea, este en concreto, pues quizá no tenía, por ejemplo, su formación más remedio que sumar un voto positivo pese a que no estaba de acuerdo. Quiero que me matice esas palabras. Nosotros no sabemos todavía el voto. O sea, yo te estoy diciendo que, desde luego, como lo están haciendo,
sentimos prácticamente coacciones. O sea, o haces esto o no se... Entonces, de esa manera no se puede votar. Tú no puedes votar sin tú ver que realmente, sin estar convencido que estás votando realmente por el bien del pueblo. Sí, que estás votando porque, o sea, es que no nos están, o sea, nos están arrinconando para que no tengamos más remedio. Entonces, no lo sé, Pepe, no lo sé, porque además tenemos un concejal y una alcaldesa que no nos dicen la verdad, porque me están diciendo a mí en mi cara que a mí yo tenía unos documentos que jamás he tenido, que jamás. Entonces, mienten como bellacos en el pleno, mienten de cara a la ciudadanía. Mienten diciendo que en ese gabinete de crisis a mí se me expuso, a mí no me dio ni un papelito ese señor, ni un papelito. Yo solo sé que él decía que teníamos los terrenos y no lo teníamos. Y a la vista está que no los tenemos. Y a la vista está que hace un año dijo Independiente, vamos a preparar los terrenos. Y a la vista está que ahora nos vienen de esta manera, sin meterlo en comisión informativa, ocultándonos los informes de técnicos, incluso con los informes, el informe del secretario sellado del día antes de la técnico de urbanismo, pero firmado con la firma digital el día después. ¿Ya tenías tú un informe contradictorio al de la técnica de urbanismo y todavía no se había firmado por urbanismo? Y además nos dicen en urbanismo que se le dijo hace muchísimo tiempo a Miguel, desde el inicio de todo esto, que se precisaba una innovación, cosa que han estado mintiendo y que en el informe del secretario no se recoge. Bueno, estamos dialogando con Cristina Medina y del parecer de Independientes por Vuelve al Monte acerca de un punto que, como digo, pues ha traído cola, va a seguir trayendo cola, estamos absolutamente seguros. Desde Doñana Comunicación hemos realizado pues la labor de dar la voz, la palabra, las preguntas también que nos han parecido oportunas para intentar aclarar esta situación. Lo cierto es que si ustedes han seguido todas las entrevistas, pues ya se habrán hecho su composición de lugar, la que sea en cualquier caso. ¿Algo más que añadir sobre este tema, por cierto? Pues mira, Pepe, lo que quisiera añadir es la triste pena de que estamos ahora mismo en un desgobierno donde se ve que no hay rumbo, donde te ves que los empresarios, todos hemos padecido una pandemia con un tema sanitario muy importante y además con una crisis económica derivada muy importante, donde te ves como este verano han intentado los comerciantes desde cualquier ámbito, hosteleros, hoteleros, todo, tener y presentar al turismo una oferta turística, donde tú vas a hoteles que te están presentando todo bonito, bares nuevos, muchos han tenido incluso que cerrar, otros intentando salir de una crisis, y pasas por las calles y está todo sucio, y las aceras llenas de hierba, y todo, y tú dices, Dios mío, ¿cómo el ayuntamiento puede estar tan a años luz de lo que está reclamando su pueblo? ¿Cómo no le puede estar dando los servicios básicos? ¿Cómo puede estar no haciendo un plan de ajuste? ¿Cómo podemos seguir estando en déficit cuando no ha habido ni siquiera eventos? Cuando no hemos tenido traslados, no hemos tenido rocío, no hemos tenido feria, como tú ni siquiera has podido recortar, como tú no has ayudado a los empresarios porque se lo has hecho a través de subvenciones que luego no se podían acoger, porque lo hacen todo, hacen política de cara a la galería, pero lo que hay es una falta de gobierno, una falta de gestión, personas que están solo pensando en su poder y en cómo mantenerse en esos sillones. Y tú ves que no hay un plan. Entonces es muy triste, Pepe, muy triste. Lo único que tenemos yo por lo menos, mi partido político es la voz de la oposición, que además muchas veces hasta nos la quieren cortar por cómo nos cortan el micro en el pleno. Entonces es muy lamentable ver personas que no están mostrando la capacidad que requiere su pueblo, la capacidad para gobernar, y ver cómo Almonte sigue en esta deriva, un pueblo con tantísimos recursos. Y también, no sé, es que es un déjà vu, un pensar solo en el interés personal, y es muy triste, Pepe. Yo antes no había estado en política, pero estar en política, tener el conocimiento que tengo y estar viéndolo es absolutamente triste y decepcionante. Y es intentar por lo menos abrirle los ojos a los ciudadanos, y que desde la ciudadanía, que por favor tomen las riendas y que denuncien lo que vean, y que no sea ese te callo la boca porque tienes miedo
Yo me encuentro con muchos comerciantes que me dicen, Cristina, esto, decir lo otro, porque nosotros tenemos miedo a las represalias y no se puede estar siendo gobernados con políticas del miedo. Por eso yo me rebelo y me rebelaré siempre. Me rebelaré aunque me detengan por la libertad de expresión, por la igualdad, por todo. Bueno, tomándole el pulso a la calle, ¿qué le muestra? Sobre todo con este tema de la depuradora. Usted que además tiene unos orígenes muy vinculados con Matalascañas. Pues además, pues lo tengo que agradecer. Se han hecho críticas por la desinformación del equipo de gobierno, mintiendo, diciendo que estábamos en contra de la depuradora, pero nosotros desde Independiente sentimos por parte de la ciudadanía un profundo respeto, que saben que cada cosa que votamos, sí o no, siempre lo hacemos con nuestras alegaciones fundadas legalmente y velando por el interés público. Yo no me he encontrado ni una crítica negativa. Lo que me he encontrado es personas preguntándome, Cristina, ¿por qué? Y creyendo en que nuestro voto era por algo. O sea, me he encontrado con algo muy distinto de lo que ellos piensan. A Independientes no se le ha hecho una crítica negativa. A Independiente se le ha pedido cuál era. Si no han visto el pleno, porque también tenemos que tener en cuenta que la señal no llega a Matalascañas, la señal no llega al Rocío, y lo único que nos han pedido los ciudadanos es información, pero no nos han puesto en duda. ¿Sabes por qué? Pues porque estamos trabajando realmente por el interés general. Bueno, vamos a dejar aquí nuestra conversación. Lo decíamos al principio, estamos muy orgullosos de haber desarrollado nuestra labor de servicio público porque hemos dado minutos de televisión a las 5 formaciones políticas, también alguna asociación que también ha solicitado un tiempo de opinión para hablar de cuestiones tocantes a la actualidad que más nos interesa, en este caso pues ese proyecto de remodelación de la depuradora en Playa de Matalascañas y el punto relativo a la cesión de terrenos que pues se votó negativamente en el pleno de septiembre y volverá a ir al pleno del próximo lunes. Y como digo, pues también agradecer a Cristina Medina desde Independientes por Huelva al Monte que nos haya acompañado en estos minutos y haya también contestado a todas nuestras preguntas. Seguiremos aquí para un próximo espacio. Muchísimas gracias a vosotros precisamente por poder hacer aquí esta libertad de expresión, que es fundamental. Es necesaria la información a la ciudadanía desde todos los puntos de vista y no desde informaciones censuradas o donde solamente se quiera derivar a que los medios de comunicación vayan por un solo camino. Y gracias a vosotros por dar esa visibilidad a todos. Gracias.